Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy la fundadora y directora de las escuelas Astropsicológica y Astroconstelaciones, donde con mi equipo brindamos formaciones en astrología psicológica, astrogenealogía y muchas disciplinas más. Te dejo con el podcast del día de hoy. Este es el cuarto podcast de biocodificación astrológica en el que te voy a estar compartiendo cuál es la relación entre los conflictos que ya traemos del pasado y los síntomas de salud o las enfermedades. En los podcasts anteriores, por si los querés ir a escuchar, estuve hablando de por qué nos enfermamos, estuve hablando del efecto que tiene el trauma cuando lo vivimos en épocas prematuras en la vida y cómo tiene un impacto en nuestra salud, en las enfermedades que podemos llegar a desarrollar. En el último podcast te hablé de la etapa gestacional, cómo también puede impactar en nuestra vida. Y hoy te voy a hablar del efecto que tiene el trauma transgeneracional. Primero, ¿qué es el trauma? Bueno, el trauma son situaciones, experiencias abrumadoras en las que se supera nuestra capacidad de poder procesarlas, poder gestionarlas y, y generalmente hay una parte nuestra que queda congelada en ese lugar del trauma. Por eso aparecen las repeticiones, ¿no? Los sueños, bueno, más que sueños, pesadillas, los flashbacks. A veces la persona entra en estado de estar muy abrumado, de despersonalización y demás. Y el trauma no es solo individual, el trauma también puede heredarse de generaciones anteriores. ¿Qué quiere decir? Bueno, la epigenética ha demostrado como los descendientes de personas que estuvieron en la guerra tenemos mayores predisposiciones a desarrollar ciertas enfermedades como diabetes, enfermedades cardíacas. Esto está muy ligado a lo que hablamos en el podcast que hablé del trauma personal y te contaba de las ACEs, Adverse Childhood Experiences, experiencias adversas infantiles. Bueno, si te interesa el tema, puedes profundizarlo en ese podcast porque ahí te lo expliqué con más detalle. Eso mismo que hemos vivido a nivel individual, si lo experimentaron personas de nuestro árbol, nuestros padres, abuelos, también puede tener, incluso bisabuelos, también puede tener un impacto en nuestra salud. Entonces, ¿qué es lo que heredamos? Bueno, no heredamos el conflicto en sí, no heredamos la enfermedad, sino un esquema mental, una forma de percibir la realidad, una forma de reaccionar ante los estímulos. Y esto tiene que ver con que generación tras generación nos vamos adaptando al entorno en el que vivimos. Por ejemplo, cuando han migrado los mongoles o las civilizaciones antiguas hace miles y miles de años a América, han cambiado sus rasgos físicos. No son exactamente iguales. ¿No? ¿Por qué? Porque en Mongolia capaz necesito tener los ojos achinados para evitar el contacto del sol, ¿no? Que el brillo de la nieve hace que me dañe los ojos, pero en América eso no ocurre. Entonces de repente los ojos empiezan a agrandarse. ¿Sí? Y los nativoamericanos, si bien tienen algunos rasgos, van cambiando sus rasgos físicos o sus características, ¿no? Si en un lugar del mundo, por ejemplo, necesito más melanina porque hay muchísimo sol, entonces voy a tener una piel más oscura. Si en otro lugar del mundo necesito menos, entonces mi cuerpo, generación tras generación, va adaptándose y ya no tengo ese color de piel. Esto, por ejemplo, en biología se observó en muchas especies, muchísimas especies, pero por ejemplo, es muy interesante el caso de las jirafas, ¿no? Las jirafas antiguamente no tenían el cuello tan largo, pero ¿quiénes sobrevivieron? ¿Cómo fueron adaptándose? Las que tenían los cuellos más largos porque de repente migraron, los árboles eran distintos, el alimento estaba más alto, ¿no? Entonces necesitaron extender su cuello. Y hoy día hay estudios que muestran bueno, que lo que vivieron nuestros ancestros no nos es indiferente. Si nuestros ancestros pasaron hambre, por ejemplo, es posible que nuestro cuerpo tienda más a acumular el alimento. Entonces, detrás de ciertas enfermedades, como puede ser la obesidad o la diabetes, podría llegar a haber algún factor epigenético. ¿Mm? ¿Qué es lo que se transmite de generación en generación? Bueno, lo no resuelto, lo no elaborado, lo que no se pudo procesar, lo que no se pudo dejar atrás. Por eso es tan importante cuando vemos el árbol genealógico, trabajar con los secretos, con los traumas, con las exclusiones, con las migraciones forzadas, las ruinas económicas, las traiciones, esas experiencias conflictivas, dolorosas, que nuestros antepasados no pudieron superar y que muchas veces no se habló más al respecto. Hay una peli que es Coco, hay varias, ¿no? Pero bueno, Coco es muy linda al respecto porque muestra muy claro el efecto que tienen las siguientes generaciones, ¿no? Cuando algo es muy doloroso y no se habla al respecto, y eso queda completamente velado. Y es muy posible que dos, tres generaciones después, un descendiente empiece a presentar una cierta sintomatología
que tiene que ver con la necesidad de que se hable al respecto, ¿no? Otra peli que también es muy linda es Encanto, otra peli que también me encanta es Frozen, la segunda, ¿no? Cuando Elsa escucha esas voces que la llaman y en realidad ahí descubre que sus antepasados habían expulsado a los verdaderos dueños de esas tierras, ¿no? Y como hay inconscientemente una necesidad de reparar la historia familiar. Entonces la biodecodificación astrológica tiene tres grandes pilares. Uno de ellos es estudiar qué es lo que me pasó en mi propia vida, en mi propia autobiografía. Otra es descubrir si el causante de mi enfermedad o de mi síntoma de salud o de mi síntoma emocional o psicológico puede estar conectado con la etapa gestacional o si en realidad esto tiene que ver con improntas del árbol genealógico. Y acá es importante entender de que acá no vemos la carta natal como de repente la astrología médica, la astromedicina, que dice, bueno, este planeta está desajustado, hay que expresar esta energía de tal manera. No se trata de que hay un indicador de que hable de que hay algo mal en mí. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que la carta natal es un mapa de quién soy, de lo que traigo, de lo que heredo, de las vivencias que me precedieron, que hacen que yo sea de esta manera y no de otra. Entonces, mi carta natal es la herencia de mi árbol. Si yo tengo un estéreo en Leo, bueno, a ver, ese talento que yo tengo para ser auténtica, para ser líder, para vivir la vida con ese optimismo, ¿de dónde viene? ¿De qué experiencias del árbol, eh, positivas, negativas, lo que sea? Traigo ese talento, esa facilidad, ¿no? Y a veces encontramos, bueno, mi árbol hubo artistas, hubo políticos, ¿no? Y yo tengo esa naturalidad, esa facilidad para, bueno, para ocupar un espacio de poder y de autoridad en el mundo, ¿no? Y así como heredamos lo bueno, también podemos heredar historias inconclusas, dolores, silencios, traiciones, pero no heredamos la situación en sí, sino la reactividad ante esa situación. Y esto puede dar como resultado ciertas sintomatologías que pueden ser emocionales, físicas, vinculares, con el dinero. Por eso la biocodificación astrológica no solo decodifica enfermedades, también decodifica problemas de toda índole, problemas relacionales. Por ejemplo, puede ser que alguien tenga dificultades para conocer a otra persona sexoafectivamente y que en su árbol encontremos historias de ancestras que sufrieron violencia de género o traiciones en el árbol. Recuerdo años atrás una consultante que decía, yo no quiero tener ninguna relación con nadie y tenía toda una cuestión, un repudio sexual y en su carta natal había una Venus oposición Lilith. Y esa Lilith hablaba de una ancestra que fue duramente rechazada en su árbol y en su familia y en su pueblo por expresar su sexualidad. Entonces, claro, ese síntoma, el rechazo a la sexualidad, era una forma de evitar vivir ese repudio que esa ancestra había experimentado. Entonces los síntomas pueden aparecer en distintos lugares, puede ser con el trabajo, puede ser con el dinero, puede ser síntomas de salud, y ahí es donde la biodecodificación nos aporta los elementos necesarios para decodificar qué hay detrás de las enfermedades. Por ejemplo, recuerdo años atrás una chica que tenía miomas intrauterinos, muchos a repetición, y decodificando su árbol, y tenía también unas dificultades para quedar embarazada, y decodificando su árbol encontramos que su abuela había tenido muchos hijos, cosa que era muy común en esa época, y muchos habían muerto de polio y de otras enfermedades. Entonces, claro, para su inconsciente la maternidad era peligrosa. Entonces, tener miomas, tener dificultades para quedar embarazada era la solución a que se me mueran mis hijos. Si no puedo tener hijos, eh, entonces no puedo evitar ese drama, ese dolor. Recuerdo el caso de una consultante con fibromialgia que estaba su síntoma, que lo que le generaba era muchísimo dolor y que ella tenía que permanecer acostada en la cama mucho tiempo. Era una lealtad a un ancestro que había muerto prematuramente. Entonces, su síntoma de estar acostada en la cama, casi muerta, era como la forma de lealtad, de traer la energía de ese ancestro, ¿no? Y así tenemos muchos ejemplos de cómo estas historias tienen un impacto en nuestras vidas. ¿Qué vemos a través de la carta natal? Bueno, vemos toda la carta, ¿no? Pero principalmente la casa 8, que nos habla de secretos, de lutos, de duelos, de experiencias inconclusas, de dolor. Vemos la casa 12, que nos habla de esas historias silenciadas, antiguas, de esos ancestros que ni siquiera tienen nombre ni foto, pero que están ahí todavía, que hay algo que hay que terminar de agotar de esa experiencia, que hay algo que todavía sigue dando vueltas. Plutón, que nos habla de dolores, de los dramas, del trauma,
Lilith, que nos habla de las injusticias, del rechazo, de la exclusión. Quirón, que nos habla del dolor, del abandono, de la soledad, de la vergüenza. Por ejemplo, me acuerdo un caso de una Venus oposición Quirón, y era una persona que tenía vitiligo. Y él se quería esconder porque le daba mucha vergüenza, y encontramos en el árbol una historia de una ancestra que había sido duramente rechazada por ciertos rasgos de su personalidad, y, y que esta ancestra, era una tía abuela, una tía bisabuela, creo, algo así, también tenía vitiligo, ¿no? Había desarrollado vitiligo. Pero después esta persona no se la mencionó más, no se habló más al respecto, y encontramos 3 generaciones después un descendiente que con sus síntomas es leal a esta historia, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a trabajar es cualquier tipo de síntomas, pueden ser emocionales, pueden ser problemas de infertilidad, pueden ser problemas psicológicos, que encontremos que hay un fuerte factor transgeneracional que puede estar provocándolo o sosteniéndolo. Por supuesto que acá lo que pretendemos no es reemplazar el tratamiento médico, no es reemplazar el tratamiento psicológico. Esta es un apoyo, es un acompañamiento complementario que invita a las personas a mirarse de forma holística, completa, que no somos solamente un cuerpo, un órgano, que no somos solamente un sistema nervioso o un cerebro, que somos una globalidad, y que las experiencias peligrosas, amenazantes, dolorosas del árbol también nos van a impactar, porque tiene que ver con la forma de ver el mundo de nuestra familia, ¿no? Veo el mundo como un lugar seguro o un lugar hostil. Veo las relaciones como algo sano o como algo peligroso. Veo la sexualidad como algo a disfrutar o algo a repudiar. ¿Mm? Y esas historias tienen mucho más peso del que pensamos. Si te interesa esta mirada, te cuento que voy a dar una masterclass a fines de julio 2026. Te voy a dejar en la descripción el link para que te puedas anotar, para poder ver la masterclass en vivo y poder hacer preguntas y que nos podamos conocer si no nos conocemos. Y que el 14 de septiembre del 2026 empieza la formación de biocodificación astrológica para aquellas personas que tengan conocimientos de astrología. No es una formación de astrología, es biodecodificación astrológica. Requiere que ya tengas una lectura de la carta natal, que vos ya sepas cómo leer los símbolos de la carta natal, que sepas leer el gráfico, que sepas interpretarlo, aunque no es necesario que tengas una lectura particular, no hace falta que vengas de la astrogenealogía o de la astrología psicológica, pero sí tenés que saber leer la carta natal. Quien quiera aprender astrología también, en mi escuela astropsicológica doy la carrera completa, entonces también hay personas que les interesa mucho esta mirada terapéutica, pero no tienen las bases y pueden tomar la formación y después realizar la de bioastrológica. Me despido de esta serie de podcast de biocodificación astrológica. Espero que te haya gustado esta mirada, que te ayude a poder verte de una forma más completa y que también te dé herramientas para poder interpretar tu carta natal desde otro lugar, para poder interpretar los síntomas, sean de salud o sean emocionales, que estás viviendo, y que te ayude a ver el ser humano de una forma más completa, integral y holística. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este podcast y te invito a seguirme en las redes en Astropsicológica o Astroconstelaciones.